Recuerda. Cada reto que superas, cada dolor que traspasas, cada miedo que vences, cada vez que eliges el amor, cada vez que perdonas, estás creando un mundo mejor para todos y le facilitas a otros superar los mismos retos. Lo que haces no es trivial, no es insignificante. Cada acto se suma a la cosecha de amor que transformará el mundo. Inteligencia espiritual, todos los miércoles a las 8 de la noche, por Hábitat 1 Radio. Voces para el mundo. Inteligencia espiritual, conectando los circuitos del ser. Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta. Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar. Por Hábitat 1 Radio. Voces para el mundo. Recuerda, despierta. Buenas noches, bienvenidos a su programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta, como todos los miércoles a las 8 de la noche por Hábitat 1 Radio, Voces para el Mundo, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Querétaro, en Avenida Circuito Álamos, tercera sección, número 64 y ahora en el tercer piso. Estamos estrenando unas bellas instalaciones. Como siempre nos acompaña Roy en los controles, dándonos lata, distrayéndonos y de repente haciéndome reír en los momentos más inoportunos. Bueno, me da muchísimo gusto estar con ustedes. No sé, puse las estadísticas y se quedó ahí trabada la computadora, entonces no sé quién nos está escuchando ni de dónde, pero con todo mi corazón deseo que haya alguien escuchándome esta noche. Les preparé un tema esta noche, el día de hoy. Un tema que, bueno, me gustaría conocer muchísimo más de este tema para hacer tal vez muchísimos programas al respecto, cursos o yo no sé qué cosa. El tema es la educación de los niños índigo y cristal. Yo creo que una de las cosas más preocupantes, o al menos que a mí más me preocupan y que tal vez sería lo que más nos debería de preocupar u ocupar, y que es de vital importancia cambiar en estos tiempos, es la educación. El principal obstáculo que tenemos para integrar todas estas nuevas dinámicas de la nueva energía en la educación es una creencia muy arraigada en los adultos de que nosotros fuimos bien educados y que por lo tanto pues somos personas bien educadas. Muchas veces, y yo creo que últimamente muy poco ya me gusta realmente hablar de este tema con padres de familia, amistades, ya saben, en reuniones, etcétera, que hablan de sus hijos adolescentes y de los problemas que comparten. Realmente he optado por mantenerme callada porque es un tema que causa mucho movimiento emocional, mucho apasionamiento, mucha discusión, mucha alteración. Y generalmente me he dado cuenta que a la conclusión que llega la mayoría de los adultos en relación a la educación hacia sus hijos, porque obviamente cada uno tiene una idea distinta de lo que es educar, pues es que primero que nada ellos están bien
y si su educación, la que les dieron sus padres, funcionó, pues es porque esa es la que le debe funcionar a sus hijos. Eso por un lado. Y la segunda cosa que continuamente escucho en este tipo de conversaciones es que están haciendo lo mejor que pueden. Y honestamente, yo eso no lo creo. Primero que nada, yo no creo que los adultos estemos bien educados. Y yo no creo que los padres, y no solo de niños índigo cristal, que ahorita vamos a definir qué es eso, sino de cualquier niño, porque en realidad cualquier niño del planeta merece ser educado de una forma distinta. Yo creo que nadie está haciendo lo mejor que puede, porque cuando yo le pregunto a estos padres de familia si alguna vez han leído un libro, uno, sobre educación, generalmente contestan que no. Si les preguntas si han ido a un curso, pues mucho menos. Si se han metido a internet a averiguar algo sobre los adolescentes, pues no, nadie lo ha hecho. O niños, o quien sea, pues no, nadie lo ha hecho. Y bueno, ya si hablamos de buscar asesoría con un terapeuta especialista en niños o adolescentes, bueno, de ese tema ya ni hablemos, ¿no? Y yo siempre les respondo, entonces no estás haciendo lo mejor que puedes. Y o sea, es así de simple. Porque nadie nos educa para educar, nadie nos enseña a educar. Y si creemos que la forma como nos educaron a nosotros es la válida, pues yo quisiera preguntarles a todos los que están escuchándome, si queremos saber si nuestra educación fue adecuada, entonces vamos a preguntarnos ciertas cositas. Por ejemplo, ¿cuántos miedos tenemos en la vida? ¿A qué le tememos? ¿Cuántas veces no hacemos las cosas por miedo al que dirán, por miedo al fracaso, por miedo al ridículo, por miedo al... ¿no? ¿Cuánto nos amamos a nosotros mismos? ¿Alguien se ha preguntado cuánto se ama a sí mismo? ¿Realmente ustedes creen que la mayoría de la población mundial entiende lo que es el amor a sí mismo? ¿Cómo andamos con la autoestima, que es lo mismo que el amor hacia ti mismo? Cuestiones de merecimiento, ¿no? La mayoría de la gente siente que no se merece nada bueno en la vida. ¿Cómo está tu autoaceptación? ¿Te aceptas a ti mismo o constantemente estás buscando que otros te acepten, ¿no? Tu autovaloración, tu autorreconocimiento. O sea, realmente vivimos en una sociedad en donde la mayoría se siente pleno, satisfecho, lleno. Yo creo que no, honestamente. ¿Cómo funcionan nuestras relaciones en todos los ámbitos? En el ámbito laboral, de pareja, padres, hermanos, hijos. ¿Son relaciones armónicas? ¿Son relaciones estables, pacíficas, funcionales, agradables? O sea, creo que no. ¿Cómo respondemos, por ejemplo, cuando alguien nos indica nuestros errores o cuando alguien nos rechaza o nos abandona? ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Cómo manejamos la ira, el enojo? ¿Cuántos de nuestros sueños hemos convertido en realidad? ¿Cuánto éxito tenemos en la vida? ¿Cuánta paz interior tenemos? ¿Vivimos en paz? ¿Dormimos en paz por las noches? Entonces, si no contestaron positivamente estas preguntas, señoras y señores adultos que creen que están educando bien a sus hijos, no fuimos bien educados y no somos personas bien educadas. Porque una persona bien educada debería cuando menos sentir paz, satisfacción y plenitud. Y si no lo sentimos y vivimos en la angustia, en el estrés, en el miedo, entonces no estamos bien educados. Entonces, ese es el primer obstáculo que tenemos que romper si queremos cambiar la educación. Esa creencia absurda de que nos educaron bien y de que, como nosotros más o menos ahí la llevamos en la vida, pues la educación que recibimos fue la adecuada. No fue la adecuada si todo lo que dije anteriormente no es algo que vivan cotidianamente en sus vidas de la manera positiva. Entonces, el problema es que justamente cuando cuestionas a un padre sobre la educación que le está dando a su hijo, pues, como les digo, dicen que ellos son lo que son gracias a la educación que recibieron y están bien. Entonces, a lo único que nos lleva a esto es una falta de conciencia y una falta de responsabilidad en la educación.
Si no partimos de la base de que no fuimos educados adecuadamente, entonces la educación nunca va a cambiar. Y aunque no me gusta etiquetar a los niños, porque a todos, como les digo, se les debe educar igual, sí hay algunas diferencias entre los niños índigo y cristal que hay que hacer notar. Yo creo y comparto con la autora de este artículo, que en un momento se los doy, el nombre y la dirección en donde pueden encontrar más información de ella es, ahorita les digo, comparto totalmente con la autora de este artículo que criar a un niño índigo cristal o a cualquier tipo de niño, tenga la etiqueta que tenga, es un privilegio especial en esta época de turbulencia y cambio. Y como padre o madre estamos contribuyendo a establecer nuevos patrones de educación en el planeta. Los padres están en sociedad con sus hijos para elevar la resonancia de la relación padre-hijo a su más alto nivel posible en este momento. Y bueno, a los índigos se les llama así principalmente, y podríamos hablar de muchas cosas, pero mucha gente se pregunta por qué les dicen niños índigo. Bueno, se les llama así porque su color predominante, el color predominante en su aura, es justamente el color índigo, el color del chakra del tercer ojo. Y los niños cristal tienen una aura predominantemente cristalina, aunque también se asocia su nombre con la energía crística o con el nivel de conciencia crístico, que en realidad su fundamento es el amor. Entonces, el niño índigo cristal ha venido al planeta con una misión muy, muy importante, y justamente es cambiar la situación a la que los demás hemos llegado. Esa es su misión, tratar de componer el caos que hemos inventado, tratar de resolver las limitaciones y los paradigmas negativos que los adultos hemos generado en este mundo. Entonces, por ejemplo, los índigo están aquí para retar las formas y creencias existentes. Obviamente, ¿cómo van a cambiar algo si se someten y lo asumen y se guían por las normas preestablecidas? Pues nadie puede cambiar nada si no lo enfrenta de alguna manera, ¿no? Y el cristal está aquí para enseñar más que nada lo que es el empoderamiento y el amor. Digamos que así podríamos definir básicamente estas dos misiones de estos dos tipos de niños que últimamente están llegando al planeta en niveles impresionantes. Entonces los padres son en realidad compañeros en esta misión de enseñanza y sanación de estos viejos paradigmas que nos tienen realmente enfermos emocionalmente. Los padres pueden ayudar a sus hijos a llevar a cabo su misión comprendiendo lo que se requiere de ellos. Como padre de un índigo, por supuesto, espérense a ser retados a cada instante, ¿no? Porque un índigo va a retar estos viejos paradigmas. Pero si ustedes tienen o generan o aprenden o estudian o tratan de comprender las habilidades que necesitan para manejar estos retos, van a crear una relación más fácil entre ustedes y sus hijos índigos. Y como padres de un cristal van a tener que lidiar con una voluntad muy fuerte y con frecuentes luchas de poder. ¿Por qué? Porque el cristal no le da su poder a los padres, ¿no? Si ustedes se fijan cómo hemos sido educados, a nosotros nos enseñaron a entregar completamente nuestro poder, a someternos, a doblegarnos. Un niño cristal es un ser empoderado totalmente que no le va a entregar su poder a la autoridad. Y eso, lejos de ser una limitación del niño, es un atributo de evolución. Entonces, nuevamente, si los padres aprendieran las habilidades de educación que se necesitan para manejar estos asuntos, pues facilitaría el crecimiento y el desenvolvimiento de este niño cristal. Me he dado cuenta, por ejemplo, que en las familias, sobre todo en las familias de dos hijos, es muy, muy curioso esto, el mayor o la mayor, porque puede ser hombre o mujer, es índigo, y el menor o la menor es cristal. Es como si el índigo se avienta la bronca con los padres de retar sus paradigmas obsoletos de educación, de creencias,
y de inteligencia emocional, para que el cristal, que es un ser mucho más sensible y mucho más amoroso y como más abierto en su corazón, no sufra tanto el recibir esos viejos paradigmas. Entonces, por lo general, el grande viene y le rompe los esquemas a los padres, y el chico recibe los beneficios de ese crecimiento, si es que lo hubo, en los padres, propiciado por el hermano o la hermana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los viejos paradigmas de educación? En el viejo paradigma de educación, en el que la mayoría de nosotros fuimos criados, y que simplemente no va a funcionar para los índigo y cristal, porque como les digo, están aquí para retar este paradigma y reemplazarlo con algo mejor. La manera en que nosotros fuimos educados, pues definitivamente no va a funcionar para ellos. No podemos repetir nuestros propios patrones de educación, ya sea consciente o inconscientemente, si queremos educar a uno de estos nuevos niños. Como padre o madre de un nuevo niño, tenemos que hacer conciencia de lo que motiva el patrón particular de educación que como padres han elegido. El viejo paradigma fue un paradigma basado mayormente en el poder y el temor. Y yo diría no el poder, sino el abuso de poder. Porque lo que por lo regular yo veo en los padres hacia los hijos no es ni siquiera poder, es un abuso brutal de poder. Y por supuesto, engendrar temor en los hijos, ¿no? El padre, en este viejo paradigma, veía a su hijo como una responsabilidad que tenía que ser asumida, y el deber de los padres, pues, era asegurarse de que el hijo fuera proveído materialmente, educado y formado en un adulto igual que todos los otros adultos. Y entonces el niño era educado para que le temiera el castigo y para ver a los padres, maestros y otros adultos como figuras de poder, y no solo para verlos como figuras de poder, sino para entregarles completamente su poder. El niño era enseñado a aceptar las normas de la sociedad por estas figuras de poder, aun si éstas fueran en contra de sus propias inclinaciones. Y esto, bueno, yo creo que sigue siendo parte de la educación actual, ¿no? A mí definitivamente sí me educaron así, pero pues sigo viendo este tipo de patrones en la educación actual. Vamos a decir, las normas de la sociedad. Vamos a decir una más así muy común y es así como que la más fácil de entender en este momento y que yo creo que a todo mundo lo ha pensado o le ha pasado. No sé, un niño llega y le dice a su tía, oye tía, ¿por qué engordaste tanto? Las normas sociales dicen que eso no debe ser dicho y que es una ofensa y es una falta de educación. Entonces, para encajar en la sociedad, tienes que ocultar la verdad y no puedes ser espontáneo ni decir las cosas con claridad ni directas porque eso se considera ofensivo. Entonces, estos niños traen una inclinación nata de decir lo que es porque ven las cosas como son. No están atrapados en la ilusión de nuestras normas sociales absurdas. Por lo tanto, va a ser siempre un problema para ellos mantenerse callados y tratar de entender por qué el ocultamiento de la verdad y las cosas claras. Vamos a nuestro primer corte musical y seguimos en unos momentos.
Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta. El día de hoy estamos hablando sobre la educación de los niños índigo y cristal, aunque como les digo, estos tips pueden servir para cualquier niño y no se preocupen por averiguar si su niño es índigo o cristal o diamante o ya no sé ni cuántas categorías han inventado. Su niño o niña es un ser maravilloso, divino, e independientemente de su sello, característica, color de aura o lo que sea, merece ser educado de una manera distinta. Entonces, no se preocupen si ustedes piensan que sus hijos no encajan en esto. Bueno, estábamos hablando del viejo paradigma de educación en donde los padres creían que su papel era controlar al niño, así que por lo tanto tenían derecho a castigar al niño e incluso a usar violencia. Y cuando este control era retado o ignorado, pues usualmente se ponían reglas cada vez más rígidas y prohibiciones, ¿no? Y el objetivo de las reglas y regulaciones era asegurar que el niño perteneciera o se ajustara a la sociedad. Una sociedad que, como todos sabemos, se maneja en una conciencia de rebaño, una sociedad que no sabe discernir, que no tiene creatividad para hacer las cosas diferentes, que no tiene conciencia sobre su impacto en el planeta y en la vida de los demás. Y hay que ser mejor un borreguito que sigue las reglas y las normas. Obviamente esta educación está propiciada por las religiones y por los sistemas gubernamentales e incluso por los sistemas empresariales, porque es muy fácil manejar rebaños de borregos y no personas que disciernen, que piensan, que son creativas, que proponen, que son asertivas, que son propositivas. Entonces la educación lo único que quiere es que pertenezcas a la sociedad. Y entonces estos padres, vamos a llamarlos de la vieja energía, con frecuencia decían cosas o siguen diciendo cosas como, pues lo haces porque yo lo digo, porque soy tu madre, porque soy tu padre, o lo haces porque eso es lo que todos hacen, ¿no? Y a mí ahorita me acordé de un chiste de Mafalda, que la mamá le dice, no, pues lo haces porque yo soy tu madre. Y entonces Mafalda le contesta, que yo creo que fue la primera niña índigo del planeta, ¿no? Le contesta, pues si de eso se trata, nos graduamos el mismo día. O sea, tú te graduaste de madre el día que yo me gradué de hija. Entonces, de verdad que sí, esa Mafalda era un niño índigo totalmente. Entonces, bueno, este tipo de cosas, porque lo digo yo, porque soy tu madre, porque soy tu padre, porque es lo que debe ser, ¿no? Él debe ser. Pero yo no escucho diálogos coherentes e inteligentes para explicar las cosas. O sea, si yo le digo a un hijo, vas a llegar a la casa a las 12, 1, 2, la hora que cada quien elija, como un horario decente de acuerdo a las reglas sociales, y el joven te pregunta ¿por qué? Es porque aquí en esta casa así es. Así es, punto. Ah, ok, maravillosa respuesta. ¿Por qué no le explicas al joven que conforme se hace más tarde es mucho más común encontrar gente ebria en la calle manejando, ¿verdad? Que conforme se hace más tarde los delincuentes están más atentos a ver a qué personas se encuentran en estado de ebriedad, a quien puedan asaltar, que entre más tarde se hace hay más riesgos para esa persona. O sea, esa es una respuesta coherente, inteligente, comunicativa, entendible, que el chavo, la chava puede decir, bueno, pues sí, la verdad es que yo no lo había visto así. Pero si le dan una respuesta tan absurda como, ¿por qué esta es la regla de la casa y aquí se llega a tal hora? Pues, ¿cómo no quieren que se les revelen? O sea, a mí me parece verdaderamente ridícula una respuesta de esas, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre antiguo es un padre totalmente autoritario. Simplemente demanda complacencia y respeto de acuerdo con esa autoridad que siente que le debe ser dada en una relación padre-hijo. O sea, yo soy la autoridad y tú cumples con los estatutos de esta autoridad. Simplemente porque yo soy el padre y tú eres el hijo. Bueno, los niños índigo y cristal no entienden esa complacencia o esa relación o esa concesión de autoridad. O sea, para ellos
una persona de autoridad es quien se la gana. ¿Y quién se gana la autoridad? Las personas que se comunican, que expresan, que son coherentes. O sea, es como el líder impuesto y el líder nato, ¿no? En una empresa, pues sí, puedes tener un líder impuesto porque es tu jefe y ahí lo asignaron. Y sin embargo puede haber otra persona a quien la gente siga, respete, responda, porque es un líder nato que sabe ejercer un liderazgo. Entonces, como padre es lo mismo, ¿no? ¿Quieres que tu hijo respete tu autoridad? Pues gánate ese respeto con respuestas coherentes, conscientes e inteligentes. Una respuesta tan infantil como porque lo digo yo no genera respeto a la autoridad. Genera, obviamente, rebeldía, ¿no? Y entonces, en este sistema de creencias, el padre también se cree el dueño del hijo y entonces tiene todo el derecho de hacer este tipo de demandas. En esta vieja energía, de verdad, los hijos parecieran ser propiedad de los padres, ¿no? Cuando en realidad no existe tal. Y otra cosa bien interesante que entra en esta dinámica, los padres creen que saben más y que son más sabios que el hijo. Y por lo tanto, esto les da derecho de demandar ciertos patrones de comportamiento y elecciones de vida de su hijo. Honestamente, yo conozco chavos, chavas y niños sobre todo, con muchísima más sabiduría que cualquier adulto y con muchísimo más conocimiento sobre muchas cosas que cualquier adulto de mi época. Entonces, ese concepto de que porque son los padres saben más, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Vamos a irnos a otro corte musical. Espero que alguien entre al chat porque ahorita en el corte pasado me sentí tan sola y abandonada, aunque sea para decirme que estoy loca, pero entren, por favor.
Hola, hola, nuevamente con ustedes Claudia Cuesta en su programa Inteligencia Espiritual. El día de hoy estamos hablando sobre el tema de la educación de los niños índigo y cristal, la educación desde el corazón. Entonces discutimos muy brevemente, porque nos tomaría días discutir el viejo paradigma de educación en el que la mayoría fuimos educados. Pero bueno, vamos a hablar un poquito y también muy brevemente, como unas apenas tips de lo que sería el nuevo paradigma de educación, porque bueno, también es un tema que tomaría libros y libros, ¿no? Pero bueno, el nuevo paradigma de educación está basado en el amor principalmente y se deriva del centro del corazón. Si ustedes se fijan, el viejo paradigma proviene más de la mente, del deber ser, del qué dirán, de normas, reglas, estructuras, de lógica, ¿no? De razonamientos. Pero el nuevo paradigma debe derivarse del centro del corazón, del chakra del corazón. Y en este nuevo paradigma, todo niño es visto como un regalo y un privilegio, no como nada más una responsabilidad y no como un objeto que me pertenece, ¿no? Sino como un regalo y un privilegio. Ser padre en realidad es, yo creo que el más grande privilegio que puede haber y no sé si muchos estén conscientes de ello, ¿no? En este nuevo paradigma, la educación debe ser vista como una experiencia del corazón en la cual el adulto tiene la tarea de nutrir y asistir a un alma recién llegada al planeta. Esta tarea es una sociedad en la que padre e hijo comparten la aventura de crear la experiencia consciente de crecimiento y aprendizaje dentro de los parámetros que se cultiven en la relación. En este nuevo modelo de educación basado en el corazón, el niño es visto por lo que es, un alma ya evolucionada y desarrollada, no un alma ignorante a la que hay que enseñarle todo. Y esta alma, índigo o cristal, trae su propia sabiduría con el objeto de impactar al mundo adulto, y el papel del padre, madre, con frecuencia es asistir a ese niño a traer ese mensaje al mundo. Si existiera la conciencia de que estos nuevos niños tienen algo que aportar, en lugar de castrarles todos sus intentos por mostrarnos algo nuevo, estaríamos atentos escuchando lo que ellos realmente quisieran compartir con nosotros. Lo que pasa es que son demasiado distintos a como fuimos nosotros, y en este caso los padres luchan por hacerlos nuevamente encajar en la conciencia de rebaño, y como todo el mundo se supone que es, o toda la gente normal, entre comillas, debería de ser, ¿no? Que en realidad nuestra civilización es bastante anormal. Pobrecitos niños, yo no sé cómo le hacen para tratar de soportarnos a nosotros los adultos, ¿no? Y esto requiere que el niño o niña sea amado y nutrido y animado a expresar al máximo quién es y qué es. Y se le deben dar las oportunidades para desarrollar su potencial máximo en un ambiente lo más amoroso posible. Para ser ese tipo de padre de la nueva energía, hay que tener obviamente cualidades de amor en primer lugar, tolerancia, respeto, aceptación incondicional. Esto es lo que necesita ser parte de la educación básica o de las habilidades amorosas básicas. También el nuevo padre necesita aprender y comprender habilidades de negociación, comunicación y disciplina. Y vamos a hablar un poquito de cada una de estas cosas. Bueno, amor. Obviamente esta es la habilidad de educación más importante de todas, ¿no? Y la mayoría de la gente piensa que es algo que pues se da naturalmente, o sea, nace el niño, empiezas a amarlo y pues ya, ¿no? Pero con frecuencia los padres reproducen su propio paradigma de educación sin considerar verdaderamente si esta manera de educar viene del corazón o simplemente es una repetición de patrones, y si la forma en la que estás educando a ese niño o niña es una forma amorosa,
que proviene del corazón o no. Por supuesto que lo aman, o sea, yo no estoy diciendo que un padre que utiliza un viejo paradigma de educación no ama a su hijo, pero no toma ni siquiera conciencia de si lo que está diciendo o haciendo proviene desde el amor que siente por él o proviene desde el poder y la autoridad que el hijo le tiene que dar por ser el padre. Efectivamente, muchos padres no pueden amar y respetar a sus hijos si no se aman y se respetan primero a sí mismos. Y entonces ahí partimos de la paradoja que les decía, ¿no? Todos los adultos creen que fueron bien educados y que son personas bien educadas, pero que no se aman ni se respetan a sí mismas, por lo tanto, son incapaces de amar y respetar a otros, incluyendo a sus hijos. Y muchos de nosotros fuimos criados con mensajes de que nunca fuimos lo suficientemente buenos. O sea, sacar 10 es tu obligación, pero sacar un 5 es, bueno, castigo irremediable. Levantar tu cuarto es tu obligación, no hay nada que reconocer allí. Pero si tiras la leche te doy un bofetón. O sea, resulta que lo bueno nunca es suficientemente bueno, porque el enfoque generalmente está en corregirlo, entre comillas, malo. Todo esto nos fomentó una autoestima muy baja y muchas dificultades con el amor a nosotros mismos y la aceptación a nosotros mismos. En el mundo adulto yo veo esto todos los días y obviamente lo veo en mí, no estoy diciendo que yo ya estoy más allá del bien y del mal y que no sigo teniendo muchísimos retos con el amor a mí misma y la aceptación de mí misma, justamente por una mala educación. Entonces, cualquier persona que trabaje con niños pues necesitaría observar cómo sus asuntos no resueltos de autoaceptación pues simplemente se los va a proyectar al niño. Entonces el niño será visto como desobediente o inmanejable o fuera de control o cualquier cantidad de etiquetas de no ser lo suficientemente bueno, ¿no? Si yo no me acepto, no puedo aceptar nada de lo que el niño o niña haga. También, ¿qué sucede? La ira y la hostilidad no resueltas de los padres, que muchos adultos cargan cantidades industriales de ira y hostilidad no resueltas, son como frecuencias reflejadas de regreso en el comportamiento del hijo. Con frecuencia un hijo enfadado y temperamental pues está representando los sentimientos reprimidos o expresados de ese padre, ¿no? Es difícil elevar a un niño índigo cristal a menos que hayan resuelto sus asuntos y puedan amarse a sí mismos, empoderarse a sí mismos y expresar su potencial máximo. Es decir, ¿cómo vas a ayudar a un niño índigo cristal si la mayoría de los adultos no tienen para nada resueltos sus problemas de amor a sí mismos, de autoempoderamiento y de expresión de su máximo potencial? Entonces yo honestamente como planeta no tengo idea, y de verdad no tengo idea, ¿cómo vamos a poder cambiar este mundo? ¿Cómo vamos a poder generar una nueva educación si como adultos ni siquiera estamos dispuestos a observar en dónde necesitamos crecer? Entonces, bueno, es así como algo muy complejo. Pero un niño índigo cristal puede ser un maravilloso maestro para este tipo de cosas si los adultos no hemos trabajado en estos asuntos. Si en lugar de tratar de transmitirles a estos niños las cosas que nos enseñaron a nosotros, observáramos cómo son ellos, tal vez aprenderíamos a empoderarnos y a valorarnos a nosotros mismos, porque ellos nos podrían enseñar estas destrezas. Pero es mucho más fácil, si ya tienes estas destrezas, obviamente, educar a un hijo, porque se vuelve una aventura compartida de un crecimiento realmente empoderado, cosa que honestamente hasta el momento no he visto. Bueno, vámonos al último corte musical del programa. Nuevamente, no sean mala onda y entren al chat.
Amigos, aquí estamos de vuelta en Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta, hablando el día de hoy de educación de los niños índigo y cristal o cualquier otro niño, independientemente de la etiqueta que se le pueda poner. Me da muchísimo gusto haberme encontrado a Carlos en el chat. Estaba jugando conmigo a las adivinanzas porque dice que me conoce hace 10 años, pero no me dio más pistas de que Carlos es. A ver si al final del programa lo adivino o ya me dice. Pero gracias, Carlos, por haber entrado al chat. Y bueno, les voy a decir quiénes están conectados en este momento. Tenemos personas de Querétaro, muchísimas gracias, San Luis Potosí, de Venezuela, de León, Guanajuato y del Distrito Federal. Muchísimas gracias a todos los que están conectados en este momento escuchándome. Y bueno, les recuerdo que pueden encontrar también programas anteriores, por si a algunos se les fue y les gustaría escucharlo. Aquí mismo en la página de Hábitat 1 Radio, se van a la pestaña de los días de la semana, miércoles, Inteligencia Espiritual, y ahí se van a encontrar los podcasts de los programas anteriores. Ya me fijé que también están conectados de Florida, de Estados Unidos, aparte de los que dije. Entonces, pues muchísimas gracias a quien sea que me esté escuchando. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema y vamos a hablar ahora de lo que sería la aceptación incondicional en este nuevo paradigma de educación. Con frecuencia, esta es una de las cosas más difíciles para los padres. Con frecuencia, el orgullo de los padres demanda que el hijo responda a ciertas expectativas o a cumplir ciertos roles, pero los niños índigo y cristal tienen su propio ser muy definido y su propia percepción de quiénes son y qué son. Y esto está muy claro para ellos, y a veces esta sensación de quiénes son puede estar en oposición directa con los deseos y necesidades de los padres. Por ejemplo, una de las características de las que adolecemos muchos seres adultos es un profundo sentimiento de vergüenza, justamente por una educación que nos avergonzó. Y por lo general, los padres con un profundo rollo de vergüenza interno quieren que sus hijos les quiten esa vergüenza siendo los superhijos, es decir, los superdeportistas, la super bailarina, el super músico, el super estudiante, el super. Entonces, en la medida que el hijo brilla y es espectacular y es fantástico y es fabuloso, sienten que eso hace que los demás no los vean, como que los enaltece, ¿no?, ante los ojos de los demás, y sienten que eso alivia su propia sensación de vergüenza del ser, o sea, esa sensación de no ser suficientemente bueno y de hay algo malo en mí que quiero que ojalá que nunca nadie se dé cuenta. Entonces, pues los niños índigo y cristal por lo regular no se dejan someter por estos roles que los padres necesitan que ellos desarrollen para ellos sentirse menos avergonzados. Entonces, cuando esto sucede, se requiere un padre muy especial que pueda decir, te acepto por lo que eres y no necesitas ser como yo, o no necesitas ser como yo quiero que seas. Esto, bueno, es bastante difícil. Los padres inseguros pueden tomar estas mismas diferencias que tiene el hijo en relación a él o ella misma como una amenaza. Una persona con una muy baja autoestima y con mucha vergüenza del ser, que es toda esta sensación de insuficiencia y de hay algo malo en mí, no puede soportar en el hijo un empoderamiento real, una autoaceptación real, y o sea, que no le entregue su poder y que no se someta, ¿no? Entonces, al verlo como una amenaza, pues siempre va a estar demandando que el pobre niño se ajuste. Pero el nuevo padre le va a permitir al niño que se desarrolle y sea lo que es, incluso alentando aspectos del ser de ese niño que pueden ser extraños a su propia manera de pensar o ser, si ahí es en donde residen los dones del niño, ¿no? O sea,
los típicos que son generaciones y generaciones de abogados o de doctores o de ingenieros, ¿no? Y de repente a un doctor le sale un músico y a un ingeniero le sale un amante de la historia del arte. O sea, verdaderamente en ese tipo de linajes, como esas lealtades familiares, estos niños realmente truenan, ¿no? El nuevo padre también acepta que conforme el niño llega a la adolescencia, a la madurez temprana, puede ser que no elija seguir el camino de carreras seguras y responsables, ¿no? Que fue como nos educaron a nosotros. No eres nadie si no estudias una carrera y para sobrevivir tienes que entrar a una empresa, hacer una carrera exitosa o brillante dentro de esa empresa, y esa es la forma de vivir con seguridad. Muchos de estos niños son sumamente emprendedores y tienen ideas tal vez medio raras y quisieran ser sus propios jefes y crear sus propias iniciativas, y esto no es tal vez muy alentado. Pero les pongo el ejemplo de los chavitos de Google. Entonces, imagínense si estos chavitos, sus papás no los hubieran dejado desarrollarse porque eran doctores o abogados, ¿no? Y han hecho millones y millones de dólares, y no solo eso, están creando un nuevo concepto de empresa, están creando muchas cosas muy, muy interesantes. Si alguien no ha visto las oficinas, por ejemplo, de Google, métanse ahora sí que a Google y busquen las oficinas de Google, y se van a quedar locos con los conceptos que manejan estos chavos. Esos son los nuevos niños, que están totalmente fuera de nuestros paradigmas y nuestras estructuras, creando cosas verdaderamente brillantes. Bueno, entonces, el índigo puede desear, obviamente, ser más creativo, o a lo mejor viajar por el mundo y ver la vida en lugar de ir a la universidad y seguir un camino establecido. Obviamente, los padres de un antiguo paradigma pues se pueden parar de cabeza con todas estas cosas. Los nuevos padres necesitarán comprender que los índigos y los cristales ven la vida como una creación en marcha, donde ellos son libres de volverse a hacer o de rehacerse o de renacer a cada momento, cuando sea que se sientan inclinados, ya que ellos simplemente siguen sus pasiones. Probablemente no tendrán interés en lo prudente y lo seguro, nuevamente, que es producto de esta conciencia de rebaño. Ir hacia lo prudente, ir hacia lo seguro, ir hacia lo estable. Sino más bien se van a mover a lo que los apasiona y a lo que es creativo y divertido. Y yo quiero que se pregunten los adultos, ¿cuántos de ustedes hacen lo que verdaderamente aman, se divierten en su trabajo, lo disfrutan, les parece un espacio donde pueden expresar su creatividad y se levantan todos los días contentos porque tienen que ir a trabajar? Bueno, eso es lo que quieren para sus hijos. Ellos se van a mover por su pasión, por lo que realmente aman, les apasiona, les genera esa sensación de satisfacción. Ahora, esto no quiere decir que los índigo y los cristal no van a crear abundancia. Ojo, no van a ser unos muertos de hambre. Con frecuencia los adultos índigo crean el mismo nivel de prosperidad que sus padres antes de los 30 años de edad, pero lo hacen de maneras inusuales y creativas. Entonces, no le tengan miedo a las empresas, tal vez aparentemente extraños, pero creativas de estos niños. Hablando del respeto, esto está muy relacionado con la aceptación incondicional. Si el padre puede aceptar quién es el niño, entonces en esta aceptación se puede construir un mutuo respeto para el uno con el otro. Y este mutuo respeto, pues, es un fundamento necesario para que la relación padre-hijo se construya. Muchos padres de la vieja energía ven a los niños como que si no tuvieran experiencia y fueran incluso bastante estúpidos, por lo tanto deben de ser enseñados por adultos disque experimentados y sabios. Pero los nuevos padres están conscientes de que su hijo es un ser evolucionado en un pequeño cuerpo y hay un intercambio mutuo de ideas y experiencia en la relación. El padre le enseña a ese niño, a esa alma, las destrezas de supervivencia que necesita para la vida en el planeta en este momento, y el niño le enseña a los padres nuevas perspectivas en la vida que derivan de su conexión más cercana con el mundo espiritual. Y este mutuo respeto significa que cada uno le permitirá al otro ser lo que es, sin la necesidad de criticarse ni de ser hostiles si es que hay diferencias.
De hecho, el nuevo padre va a ver estas diferencias como algo que debe celebrar cuando comenzamos a comprender la diversidad y la inmensa posibilidad que hay en la vida humana en el planeta hoy, por ejemplo, ¿no? Y ya se me perdió la página. Ah, no, aquí está. Ok. Entonces, también hablando de temas de tolerancia, ¿no? Es bien importante que exista tolerancia mutua. Y esta tolerancia solo se da si hay aceptación incondicional, amor y respeto en el hogar. Entonces puede haber tolerancia con las diferencias y las necesidades diferentes de cada persona en la familia. Y esta tolerancia se extiende a una sociedad más abierta afuera del hogar. No vemos tolerancia en el mundo porque en el hogar no lo hay. Y bueno, voy a hablar más adelante del tema de comunicación consciente. De hecho, yo creo que ese es el próximo programa que voy a tratar, así que no me voy a extender tanto en la comunicación para dejarlo, ¿no? Pero otras habilidades que los padres necesitan desarrollar es la negociación como parte del proceso de comunicación. Si quieren que sus hijos sigan cierto camino, hagan ciertas cosas, pues tendrán primero que explicarles por qué es necesario ese comportamiento y cuál es el beneficio y el impacto que tiene en ellos, en el resto de la familia, etcétera, etcétera. Porque los índigo y cristal simplemente se ríen de las órdenes autoritarias, pero si se les habla con tranquilidad y se hace una negociación, ellos responden. Esto es particularmente atractivo para ellos porque es posible negociar tal vez una situación ganar. Ahora, no se trata de manipulación, sino de negociación. Y por último, la disciplina. Es generalmente el tema más emotivo en la discusión con los padres. Si dar o no palizas, o dar castigos, o etcétera. Mi propia creencia, y la comparto con la autora, es no violencia siempre. Esto solo enseña al niño que la violencia es una herramienta para conseguir lo que se quiere. Y también creo que el concepto de disciplina debe comprenderse pobremente en nuestra sociedad, porque está equiparado con reglas, regulaciones y castigo. En efecto, la palabra disciplina comparte la misma raíz que discípulo y tiene que ver con enseñar y aprender. Y el maestro más efectivo no es el que grita y es violento a menos de que esté en el ejército. En la vida normal, enseñar es más efectivo cuando viene del corazón y es impartido de una manera amable y considerada. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo en este su programa Inteligencia Espiritual. Si quieren encontrar el artículo completo, es de Celia Fenn. Lo pueden encontrar en www.lanuevaluz.net. En la sección de artículos, varios autores, Celia Fenn. Y bueno, los dejo con un abrazo muy, muy grande. Gracias a todos los que me escucharon. Y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la noche. A las 8 de la noche. Inteligencia Espiritual. Conectando los circuitos del ser. Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta. Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar. Por Hábitat 1 Radio. Voces para el mundo. Recuerda, despierta.